Sean bienvenidos de nuevo a su canal de programación Programador Nocturno. Esta vez vamos a hablar sobre lo que son las estructuras de control. Una estructura de control se puede dividir en dos partes, lo que son las condicionales y las repetitivas. Y también podemos unir estos dos tipos de estructuras y crear uno nuevo, que simplemente es una repetición que depende de una condición. Ahora vamos a hablar sobre 6 tipos, si no me equivoco, sí, 6. El if-else, el switch case, el do-while, el while, el for y el for-each. Empecemos. En primer lugar vamos a hablar sobre lo que es el if-else. El if-else es una condición neta. Si es que el if, ¿qué te dice prácticamente? Te dice, si la condición que yo tengo entre mis paréntesis es cierta, es verdadera, arroja un valor booleano de tipo true, o sea, verdad, voy a desarrollar el código que yo llevo dentro. Caso contrario es el else. El else te quiere decir si es que lo de arriba, lo que tú le has entregado al if, es falso, entonces vamos a desarrollar el código que yo tengo, o sea, el código que lleva el else. Ahora, el siguiente tipo es el for. Un for normal, un for que todos conocen. El for se declara de una manera un tanto especial. Se escribe for, obviamente, entre paréntesis, se declara un tipo de variable de iniciación. Se le da, obviamente, el valor con el cual va a iniciar. Podemos empezar con un entero, que es el for normal. Se declara int i igual a 0. Normalmente se empieza con 0. Se pone la condición que tiene que cumplir, que se tiene que verificar que cumpla. En este caso, normalmente se le pone menor que 10 de por sí el programa. Y la respuesta que va a llevar. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si es que decimos así, como hemos dicho, i igual a 0 y siempre y cuando i sea menor que 10? Si es que ese i no cambia nunca, entonces ese ciclo se va a estar repitiendo una y otra vez y nunca va a cambiar. El i nunca va a cambiar, entonces el ciclo se va a estar repitiendo una y otra vez. Entonces, ¿cómo cortamos o cómo eliminamos este bucle? Dándole una respuesta. Esta respuesta se va a desarrollar después de que se haya desarrollado el código que lleva el for. En este caso vamos a decirle que el i aumente en 1. ¿Para qué? Para que en algún momento alcance el valor que uno le está dando y deje de repetir, termine el ciclo. Más adelante lo vamos a explicar de una manera más práctica. Ahora, el for-each. El for-each es una clase especial de for. ¿Por qué? Porque se encarga de recorrer arreglos y listas dinámicas. ¿Cómo se declara un for? Se empieza igual, se escribe for y se declara un tipo de variable. Pongámosle, quieres recorrer un arreglo de enteros. Entonces declaras un entero pongámosle letra A, entero A. Y le vamos a dar igual al nombre del arreglo. ¿Qué te quiere decir esto? Que la letra A, o sea, el entero A, va a ir tomando el valor de cada uno de los elementos de la lista. De esta forma vamos a tener un acceso mucho más fácil a cada elemento que posee la lista. Ahora, podemos seguir hablando de lo que es el while. El while es una condición con repetición. Es lo que hablé al inicio. Es una condicional, pero con repeticiones. El while, ¿qué te dice prácticamente? El while es como un if, pero con un for, o un for añadido. El while te dice, si esta condición que yo tengo dentro es verdadera, siempre y cuando sea verdadera, yo voy a estar repitiendo mi ciclo. Todo el código que yo llevo lo voy a repetir. Termino de ejecutar el código y vuelvo a verificar si es que la condición sigue siendo verdadera. Si sigue siendo verdadera, lo vuelvo a repetir. Ahora, el do while es muy parecido al while, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, como ya expliqué, el while, para que se ejecute su código, primero tiene que verificar que la condición sea verdadera. Después se empieza a ejecutar el código. Ahora, el do while es muy parecido, pero ¿qué hace el do while? Como ustedes podrán ver, su estructura cambia incluso. Tiene un do, que te quiere decir que siempre, al menos una vez, se va a ejecutar el código. Y después va a verificar si es que la condición es verdadera. Si es que es verdadera, lo vuelve a ejecutar. Y así, sigue repitiéndose el ciclo siempre y cuando la condición sea verdadera. Ahora, el switch. El switch case conocido. El switch es como un while, pero con casos más específicos. Por ejemplo, al switch se le va a entregar un valor. Y si ese valor, por ejemplo, si valor es un entero y valor es un 1, entonces va a cumplir lo que es el caso 1. Y se va a desarrollar código 1. Si valor fuera número 2, se va a desarrollar código 2. Esto se pueden generar los casos que el programador quiera.
puedes ponerle 1000, puedes ponerle 500, puedes ponerle el número que tú desees. Por eso esto es un while, pero con un if cada uno. Es como si cada case fuera un if. Y es un poco más certero, más preciso al momento de tomar una decisión. Ahora sí, vamos un poco a la práctica. Y ahora sí, vamos a empezar a ver ya la parte más práctica. Vamos a empezar con el primer método que hemos hablado, de lo que es un if y un else. Y vamos a usarlo de una forma, con un ejemplo, ¿no? Con un ejemplo numérico más que todo. Ahora, nosotros vemos que cuando queremos crear un if, dentro de los paréntesis tiene que ir una función o un dato que sea de tipo booleano o que te devuelva un tipo booleano, un tipo de dato booleano. O sea, un true o un false. Ahora, por ejemplo, vamos a simularlo. Vamos a declarar un entero. Vamos a llamarlo A y vamos a ponerle 5. Ahora, vamos a decir, si es que el módulo que arroja entre 2 es igual a 0, o sea, que si al dividir A entre 2 es igual a 0, o sea, que si A es divisible entre 2, entonces, que te imprima A es divisible entre 2. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Cómo cubrimos la posibilidad de que A no sea divisible entre 2, como en este caso? Entonces, se cubre con un else. ¿El else qué te dice? Si es que la condición que tú le estás entregando al if no se cumple, o sea, es falsa, entonces voy a desarrollar mi código. Por ejemplo, en este caso, A no es divisible entre 2. Ya. Ahora vamos a correrlo. ¿Y qué te arroja? Que A no es divisible entre 2. Pero ¿qué pasaría si es 4? A es divisible entre 2. Ahí comprobamos cómo funciona un if, cómo funciona la sentencia de if, cómo funciona el if y el else. Ahora, la siguiente es un for. El for es un poco más complejo, pero es sencillo. El for simplemente se declara de esta forma, es un for y con un paréntesis. Como ya dije, se declara una variable de iniciación que normalmente por costumbre se empieza con una i. Se declara la condición que se tiene que ir cumpliendo, por ejemplo, que i sea menor que 10 y la respuesta que va a tener, en este caso, que i aumente en 1. Obviamente ponemos los corchetes y ya tenemos creado nuestro for. En este caso queremos que nos imprima i. ¿Qué va a hacer este código? Nos va a imprimir i 10 veces. Obviamente no llega hasta el 10 porque aquí no le hemos puesto que sea igual a 10. Entonces si le damos que sea igual a 10, ya nos va a mostrar desde el 1 hasta el 10. Esto podemos ponerlo hasta el número que queramos, por ejemplo el 50. Y te va a imprimir desde el 0 hasta el 50. Ahora, podemos ver el otro tipo de for, que es un for each. Este for se encarga de recorrer arreglos y listas dinámicas. Entonces, para eso vamos a declarar un arreglo. Ahorita lo voy a tocar muy a tabla rasa debido a que en el siguiente video vamos a hablar más a fondo de lo que son los arreglos unidimensionales y los arreglos multidimensionales. Así que vamos a declarar simplemente ahorita un arreglo rápido. Vamos a declararlo, vamos a ponerle números cualquiera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Y queremos recorrer esta regla. Creamos un for, ponemos los corchetes y dentro de este paréntesis declaramos una variable con distinto nombre que va a ser igual a A. Y le pedimos que nos imprima B. Ahora, ¿qué pasa si lo hacemos correr? Vamos a ver. ¿Qué está pasando en este momento? Porque ese for es muy distinto al for que ya hemos visto, al for anterior, al for normal. Entonces, les explico. El B es un nuevo entero, es un entero que no tiene ningún dato dentro de él. Entonces, en este for, el B va a empezar a tomar desde el inicio cada valor que tiene el A. O sea, el B va a ir cambiando y va a ser igual a cada valor que tiene el A. Cada valor que lleva el A dentro.
por ejemplo, desde que empieza, el B no tiene ningún valor. Entonces, al igualarlo con el A, se empieza con el primer valor, o sea, con el valor 0. En programación se empieza a contar desde el valor 0. Entonces, B empieza siendo igual a 1, luego empieza a ser igual a 2, luego igual a 3, igual a 4, 5 y 6. Y esto podríamos ponerle el arreglo del tamaño que nosotros queramos, ¿no? 7, 8, 9, 10. Guardamos, lo hacemos correr y va de igual forma a cumplir todos los números que nosotros tengamos en el arreglo. Ahora, la siguiente estructura va a ser ¿cómo era? El while. El while, como ya dije, es una sentencia de repetición con condición. Ahora, de igual forma que el if, el while tiene que llevar acá, dentro de sus paréntesis, una condición que puede ser true o puede ser false. Ahora, vamos a reutilizar este arreglo. Vamos a reutilizar este arreglo para ver, no, vamos a hacer otra cosa. Va a ser un poco más complicado si lo hacemos así. Vamos a declarar solamente un entero que sea, no, sin valor. No, que empiece en 0. Empieza en 0. Y si es que A es menor que 10, siempre y cuando A sea menor que 10, a la le vamos a aumentar en 1, que A aumente en 1 y que me lo imprima. Entonces, lo hacemos correr y lo que va a hacer, ¿por qué no imprime el 0? Que me preguntarán. Porque entra con 0, verifica 0 es menor que 10, verdadero, aumenta en 1, entonces A ya no es 0, empieza a ser 1. Y cuando ya A vale 1, ahora sí lo imprime, ahora sí lo muestra en pantalla. Por eso es que no sale el 0. Así funciona un while. Se va a repetir lo que lleva dentro siempre y cuando la condición sea verdadera. Ahora, queremos que imprima el 0. ¿Cómo lo haríamos? La estructura empieza a cambiar. Y todo esto se va de aquí y empieza acá. Borramos este de acá y le ponemos el punto y coma aquí. Ahora lo hacemos correr. ¿Y qué pasó? Al menos una vez lo va a imprimir para que lo puedan ver mejor. ¿Qué pasó? Como la condición es falsa, ya no va a repetirlo más veces. Pero con el do hacemos que al menos se repita una vez. ¿Por qué? Porque vamos a desarrollar el código al menos una vez y luego vamos a verificar si la condición es verdadera. Así funciona un do while. Ahora, el siguiente es el switch case, ya para terminar. Y ahora sí, ya para terminar, vamos a empezar explicando lo que es el switch case. Para empezar a explicar lo que es el switch case, vamos a declarar un entero. Vamos a ponerle igual a 1. Y ahora sí, escribimos el switch. Perdón. Listo. Esta es la estructura de un switch. Es como un if. Aquí va a ir un valor entero. Por ejemplo, el A, que ya está declarado. Y empezamos a declarar los casos. Declaramos los casos que queramos. Eso es indiferente. Ahora, por ejemplo, si es caso 1, quiero que me imprima opción 1. Ahora, en cada caso, quiero que me imprima la opción que tiene. ¿Listo? Ahora, vamos a ponerlo ahorita les voy a explicar por qué lo estoy cambiando. Como la condición del switch ve que A es igual a 4, busca caso 1. 1 es igual a 4, no. 2 es igual a 4, no. 3 es igual a 4, no.
4 sí es igual a 4. Entonces, hago este código. Pero a ver, ¿cómo les explico? ¿Qué pasaría si es un 1? Imprime todo. Entonces, ¿cómo evitamos que esto pase? A cada caso, tenemos que ponerle un break. ¿Qué significa este break? Que cuando cumple esta condición y cuando termine de realizar el código que lleve dentro cada case, va a cerrar el ciclo, va a cortar el bucle. Por eso, podemos ahora sí probarlo. Lo único que va a hacer es imprimir el código que debería imprimir. Por ejemplo, ¿qué pasaría si no le ponemos acá en 1, sino en 2? Va a imprimir hasta la opción 2. Si le quitamos al 2, si le ponemos al 3, va a imprimir hasta la opción 3. ¿Me entienden? El break sirve para simplemente salir del bucle. Lo que va a hacer es desarrollar esta línea, y como ya la desarrolló, ve el break y sale del switch. Y como ya después del switch ya no hay nada, simplemente termina el proceso. Ahora sí, muchas gracias por ver el video. Los videos siguientes van a ser sobre arreglos unidimensionales y multidimensionales. Luego ya algoritmos de ordenamientos y búsquedas, nodos, árboles, listas, muchos temas muy interesantes para empezar a entender en primer lugar cómo es que funciona la lógica de este lenguaje. Hasta la próxima, amigos.